bien y que tú dirijas las manos, mi Dios, de esos Padre doctores el día martes, mi Dios eterno, y que todo salga de acuerdo a tu hermosa y perfecta voluntad, Padre. Ponemos nuestras vidas en ti, ponemos nuestra confianza en ti, ponemos, Señor, las peticiones de todos aquellos que necesitan una respuesta tuya, que tú intervengas, Señor, porque no tenemos a nadie más, solo te tenemos a ti, Señor. Por eso clamamos en esta mañana que tengas misericordia de todos nosotros y de todo aquel, Señor, que te necesita, que necesita sanidad para ellos o para sus familias, para sus hijos o sus hijas, Padre. Te pedimos un milagro, Señor, porque para ti eso es normal. Te damos gracias y toda la honra y toda la gloria, sabiendo que tú eres el Dios que contesta. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Nuestra hermana Yesenia con nosotros en esta mañana nos acompañará en la traducción del mensaje de esta mañana. Estamos listos, gloria al Señor. Vamos a estudiar algo que casi nunca se toca este tema, pero lo vamos a hacer hoy. We're going to study something today that we don't normally talk about, but we're going to study it today. Le voy a pedir a la hermana que así se acerque, porque para el que afuera, ya que no hay nadie que le quite el efecto, se escuche bien clarito, para que hoy sí los hermanos que speak English, ¿verdad? Puedan entender la palabra en esta mañana. Así es que vamos, hermano, a hablar en esta mañana, no por tradición, We're going to talk this morning not because of tradition, porque todo el mundo está hablando ahorita quizás del mismo tema, because the whole world is probably talking about the same thing, y pareciera que el pueblo cristiano de Dios and it would seem like the Christian people of God cae en la misma agenda de allá afuera. have the same agenda as those out in the world. Y año con año celebramos lo mismo, And year after year we celebrate the same, pero no hacemos ninguna transformación en nosotros. but we don't make any transformations within us. No hay ningún compromiso con nosotros There's no commitment within us para poder aceptar la palabra y que haga un cambio en nosotros. to be able to accept the word and have a change in us. Se volvió una tradición que el día domingo, It became a tradition that on Sunday, este domingo específicamente, specifically this Sunday, todo el mundo hable de la resurrección. all the world talks about the resurrection. Y es lindo, hermano, porque tenemos que hablarlo, es una de las doctrinas básicas. And we do have to speak it because it's one of our basic doctrines. Pero, hermano, no solo se trata de refrescar lo que sabemos, But it's not just about refreshing what we know, sino de agregar en la revelación que trae la palabra de Dios, but rather to see the revelation that the Word of God has, para que podamos crecer en conocimiento, so that we can grow in knowledge, en sabiduría, in poder de la palabra, the power of the Word, para que así venga lo que venga, so that no matter what comes, no nos mueva de lo que hemos creído. it doesn't move us from what we believe. Antes el problema era creer en Jesús. Before, the problem was believing in Jesus. Cuando ellos conquistaron el creer en Jesús, When they conquered believing in Jesus, el problema ahora era creer que Él era el Cristo. then the problem was to believe that He was the Christ. Pero cuando sobrepusieron eso de creer que Él era el Cristo, But when then overcame that in believing that He was the Christ, el problema ahora era creer que Él era el resucitado. then the problem became believing that He was the one that resurrected. Entonces la resurrección cambia completamente todo. And so in the resurrection, everything changes completely. Y cambia lo que sabías al principio And it changes what you know in the y lo pone en beginning, un nivel mucho mayor, and it takes it to a greater level, en un nivel inalcanzable. in an unreachable Ahí es level. donde está nuestro Señor Jesús. That's where our Lord Jesus is. Por eso tenía que ser el predicado y resucitado. That's why He had to be the one that preached and resurrected. Y teníamos que anunciar que Él había resucitado. And we had to announce that He had resurrected. Porque muchos maestros se habían levantado sobre la tierra y hay todavía. Because many teachers had risen on all the earth, and there's still Pero are some. solo uno conocemos como el resucitado y su nombre es Jesús Cristo. But we only know one that resurrected, and His name is Jesus A Él Christ. sea toda la gloria y toda la honra. To Him be all the glory and honor. Amén. Amen. Antes de ir a Mateo 28, quiero que vaya conmigo a Primera de Corintios. We're going to go to 1 Corinthians. Es que hoy vamos a aprender la Biblia, hermano. Today we're going to learn the Bible. No digo que no, que otras veces no, pero hoy nos vamos a pasear por ahí. I mean, not saying that we don't, but today we're going to
Vamos a ir a through it. Primera de Corintios, capítulo 15, So 1 Corinthians chapter 15, porque quiero asentar la base de lo que vamos a hablar. because I want to set the base of what we're going to talk about. Tenemos que asentar el primero de dónde tomamos este tema para que podamos abiertamente aceptarlo. So we have to set up the basis of where this comes from so that we can accept it. Porque hay un orden de resurrección Because there's an order of y resurrection, tenemos que entenderlo nosotros. and we need to understand it. ¿Sabe por qué? You know why? Porque a lo largo de los años nos han predicado la resurrección, pero no nos han explicado cómo sucede. Because over all these years, they've taught us about the resurrection, but they haven't explained how it happened. Porque todo el mundo se enfoca en la tradición y no en la revelación. Because the whole world focuses on tradition and not the reality. Pero la resurrección era algo que tenía que ser entendido. But the resurrection is something that needed to be understood. De hecho, en el libro de Hebreos se anuncia In fact, in the book of Hebrews, it is announced que tiene que ser la resurrección una doctrina básica de la iglesia. that the resurrection has to be one of the basic doctrines of the Y church. la pone al mismo nivel del arrepentimiento y del bautismo. And it puts it at the same level of repentance and baptism. La resurrección la tenían que conocer todos los cristianos. The resurrection needed to be learned by all Christians. Entonces es necesario que nosotros conozcamos la resurrección So it's necessary for all of us to know the de acuerdo a resurrection la palabra y no de acuerdo a lo que nos enseñaban. according to the word and not what we were taught. Y ser sensibles a que la palabra del Señor se explica And to be sensitive that the word of God is explained y no confunde. and confuses. Pero cuando sacamos un tema de aquí, de allá, de aquí para allá, nos confunde a veces. But when we take a theme from here, from there, from over there, Por it can ejemplo. confuse us. Por ejemplo, For example, ¿dónde van los que mueren hoy? where do the ones who die now go? ¿Dónde va el que muere hoy? Where does the one who Sin dies Cristo. today go? ¿Y dónde va el que tiene el que muere teniendo a Cristo? So where does the one who doesn't have Jesus go? And then where does the one who does ¿Verdad? have Todo el Jesus mundo a go? veces, ¿y para dónde van? Y yo, bueno, y aquí. Entonces, si ya están allá con la presencia del Señor, entonces ¿quién va a resucitar? Entonces, nos confunden. That was a little confusing. Nos ponen, ¿sí me entiende? Porque hablamos de la resurrección So we talk about the resurrection, y sabemos que los muertos en Cristo resucitarán primero en la venida del Señor. and we know that those that died in Christ will rise up Amén. first in the resurrection. Pero entonces, ¿dónde está cuando muere hoy? But then where are they when they die now? Entonces existe todo eso, pues, de que si no lo aprendemos, si no lo entendemos, So all of this exists so that if we don't learn it, escuchamos una predicación allá que nos dice que va a suceder eso, and we hear a preaching over there that says that y this will amén, happen, porque va a suceder. and amen, because this will happen. Pero ¿quién va a resucitar allá? But then who's going to resurrect over there? Ahí es donde todos queremos formar parte de una resurrección, And that's where we all want to form part of the pero resurrection. no sabemos cuál va a ser nuestro turno. But we don't know what our turn will be. Primera de Corintios capítulo 15 dice lo siguiente, para que usted vea lo que estoy hablando. 1 Corinthians chapter 15 says the following so you can understand what I'm saying. Dice en el verso 22, In verse 22, verso 21. verse 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, So you see, just as death came into the world through a man, también por un hombre la resurrección de los muertos. now the resurrection from the dead has begun through another man. Porque así como en Adán todos mueren, Just as everyone dies because we all belong to Adam, también en Cristo todos serán vivificados. everyone who belongs to Christ will be given new life. Verso 23, muy importante, lo va a leer. Verse Miren lo que 23, dice. very important. Pero cada uno en su debido orden. But there is an order. Pero cada uno en su debido orden. But there is an order to this resurrection. ¿Ya lo vio? Entonces quiere decir que hay un orden de resurrección. And so it tells us that there is an order to resurrection. Hay un turno de resurrección. There's a turn for Hay resurrection. turnos de resurrección. There are turns of resurrection. No es un solo evento. It's not just one event. Porque si creemos que es un solo evento, Because if we believe it's just one event, pues entonces ya sucedió cuando Cristo resucitó. then it already happened when Jesus Luego el resurrected. mismo texto se explica lo siguiente y dice, Then the same text explains the following. Cristo, Christ,
Así va el orden. Y dice, el primero fue Cristo. So that's how the order goes. The first En el one verso was anterior Christ. vimos que decía, la muerte entró por un hombre. And in the verse before this, it said that death came through one man. Pero también la resurrección entró por uno. But the resurrection also came through one. Pero por uno que vino a dar vida. But by one who came to give life. Y ese era el primero, Cristo. And that was the first one, Christ. Cristo es el primero en el orden de la resurrección. Christ is the first one in the order of Ahora resurrection. aquí vienen las cuestiones que tenemos que preguntarnos nosotros cuando pasamos por la Biblia. So then here are the questions that we should ask ourselves when we're going through the Y Bible. mire qué lindo eso, porque es bueno aprenderlo, hermano, porque nos saca de dudas. But look at how beautiful this is. It's good to learn because it takes away our doubt. Bueno, dudas a aquellos que les gusta leer la palabra y encontrarse con estas cositas. Well, the doubts of those who like to read the word and find these things. Cristo fue el primero en haber resucitado, Christ was the first one to resurrect. pero cuando Cristo estuvo aquí, But when Christ was here, fue una etapa. it was a stage. Pero en el Antiguo Testamento, But in the Old Testament, Eliseo resucitó una vez a un muchacho. Am I right? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? yes, En los huesos de Eliseo acostaron el cuerpo y volvió a la vida. Elijah? Eli. Eli. You're welcome. ¿Me entiende? ¿Resucitó allá o no? Did Eli resurrect or not? Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra When Christ was here on y earth, anduvo haciendo milagros, and he was doing miracles, ¿resucitó a algunos o no? did he resurrect some or ¿Se not? acuerda? Bueno, el más You famoso, remember? una niña, ¿quién más? A girl, Lázaro. Lazarus. Pero la Biblia dice que el primero en haber resucitado fue Cristo. But the Bible says that the first one to resurrect Entonces is Christ. cuando estudiamos la Biblia y nos encontramos con esto, So when we study the Bible and we find this, decimos, bueno, ¿quién fue primero? Pues sí, Lázaro o la niña o Cristo. then we say, then who was first? Was it Lazarus, the little girl, or Christ? La Biblia explica The Bible explains que uno es el cuerpo terrenal that one is a earthly y body uno es el cuerpo celestial. and one is a celestial body. Es que esto, mire, tiene que agarrarlo con el corazón y la mente y que el Espíritu Santo le revele a usted y nos abra la cabezota. So you need to take this in your heart and ask the Spirit to open your mind. La Biblia dice que el Señor Dios es el Padre de los espíritus. The Bible says that our Father God is the Father of spirits. ¿Me entiende? Y esos espíritus, And those spirits, Él los asigna a cuerpos. He assigns them to bodies. Pero hay cuerpos celestes y cuerpos terrenales. But there are heavenly bodies and earthly bodies. Hay espíritus que Dios creó para que fueran cuerpos celestes. There are spirits that He created to be heavenly. Y hay spirits. espíritus que Dios creó y diseñó para que fueran seres humanos. And there are spirits that He created and designed to be. Porque uno es el cuerpo bodies. celestial y otro es el cuerpo terrenal. Because one is a heavenly body and one is an earthly body. El hecho que no podamos verlo no quiere decir que no existe. Just because we can't see them doesn't mean it doesn't exist. Ahora, el cuerpo resucitado es un cuerpo diferente. So the resurrected body is a different body. Y cuando la Biblia habla de los que resucitaron antes de Cristo, And when the Bible talks about those that resurrected before Jesus, sí es cierto que ellos volvieron a la vida. yes, it's true that they came back to life. Y el acto de volver a la vida se llama resurrección, resucitar. And the act of coming back to life is called resurrecting. Pero ellos resucitaron para volver a morir. But they resurrected to die again. Ahí viene la diferencia. That's Ellos the resucitaron para volver a morir. They resurrected to die again. Pero hubo uno hace más de 2000 años que resucitó para nunca más volver a morir. Y ese es el primero, Cristo. But there is one that resurrected to be eternal life, and that's Christ. ¿Ve la diferencia? You see the difference? Ellos fueron levantados, pero volvieron a morir. They were raised, but they died again. Resucitaron con sus mismos cuerpos. They resurrected with their same bodies. Pero cuando Cristo resucitó, resucitó con un cuerpo glorificado. But when Christ resurrected, He was resurrected with a heavenly body, Capaz de habitar en lo celeste.
capable of living in the heavens capaz de habitar en lo terrestre. and also capable to live on earth. No lo estoy confundiendo, ¿verdad? No. Pero los que resucitaron antes But those who resurrected before, se levantaron con un cuerpo normal para poder habitar aquí en la tierra, they raised again with a normal body to be able to live here on earth, pero no para recibir la herencia eterna que es estar en los cielos. but not to receive the inheritance that's in heaven. Primera de Corintios dice, tenemos que manejar esto, So 1 Corinthians says that we need to que cada manage uno this, va a resucitar en su tiempo. that each one will resurrect in their time. Pero hay un orden de resurrección que But there- necesitas saber. There's an order of resurrection that you need to know. Y comienza el orden y dice, el primero fue Cristo. And the order begins in the first one. Mateo is Christ. capítulo 28, Matthew chapter 28, verso 1. verse 1. Yo le voy a enseñar en esta mañana 7 diferentes turnos de resurrección. I'm going to show you this morning seven different types of resurrection. Turnos. Sorry, turns. 28:1. El pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, Early on Sunday morning, as a new day was dawning, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Mary Magdalene and the other Mary went out to visit the tomb. Y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo Suddenly there was a great earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. rolled aside the stone, and sat on it. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. His face shone like lightning, and his clothing was as white as snow. Y de miedo de él, los guardas temblaron The guards shook with fear when they saw him, y se quedaron como muertos. and they fell into a dead faint. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: Then the angel spoke to the women, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. "Don't be afraid," he said. "I know you are looking for Jesus who was crucified. Pues te tengo una respuesta. No está aquí, pues ha resucitado, le dijo el ángel. He isn't here. He is risen from the dead, just as he said would happen. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Come see where his body was lying. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. And now go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, And he is going ahead of you to Galilee. allá le veréis. You will see him there. He aquí os lo he dicho. Remember what I have told you." ¿Quién resucitó primero? Who resurrected first? Cristo. Christ, El primero. the first one. Era él el primero. He was the first one. Pero con él venían las primicias. But with him, O came él the- era prácticamente la primicia por ser el primero. or basically he was the beginning because he was the first. Pero cuando se celebraba la fiesta de las primicias, But when they celebrated the beginnings, se traía la primera cosecha, no el primer fruto. they brought the first harvest. Si not no, the pues first todos fruit. hubieran traído una naranja nada más. Otherwise, it would have just brought one orange, O del gajo de uvas, pues una uva, la primera uva que salió. or maybe the first grape that came up. El primer fruto significaba que la cosecha venía. The first fruit signaled that the harvest was coming. Entonces en la fiesta de las primicias se presentaban las primicias, los primeros frutos. And so in the harvest, they celebrated the first. Ahora, Cristo resucitó, Él fue el primero. So Christ resurrected, he was the first one. Pero juntamente con Él llevaba las primicias. But then also with him, he brought the Y beginning. este es un verso que nadie toca, el que vamos a ver a continuación. And this is a verse that no one touches, but we're going to see it. Porque no es fácil de explicar a menos que expliques los turnos de resurrección. Because it's not easy to explain unless you first explain the turns of resurrection. Mateo capítulo 27, ahí atrás donde usted está. Matthew chapter 27. Es un verso que a lo mejor ya lo hemos leído, It's a verse that perhaps we've already read, pero lo hemos pasado porque no es tan fácil de explicar. but maybe we've passed it because it's not easy to explain. Pero hoy lo vamos a aprender. But we're going to learn it today. Mateo capítulo 27, Matthew chapter 27, espero que vea esto, verso 52. verse 52. Mire, ahí está en su Biblia para que vea que yo no le voy a dar cuento con esto. ¿Está listo? Are you ready?
Y se abrieron los sepulcros. and tombs opened. Bueno, el 51 leamos pues para que entremos ahí con todo. Dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. We're going to read verse 51 so we can get the concept. At that moment, the curtain in the sanctuary of the temple was torn in two, De arriba abajo. from top to bottom. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. The earth shook, rocks split apart, Y se abrieron los sepulcros. and tombs opened. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. The bodies of many godly men and women who had died were raised from the dead. Y saliendo de los sepulcros, ¿te das cuenta? Y saliendo de los sepulcros, They left the cemetery después de la resurrección de él. after Jesus' resurrection. Y aquí hay un orden. Después de la resurrección de él. See here, there's an order after his resurrection. Mire, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Went into the holy city of Jerusalem and appeared to many people. Ajá. Explíqueme eso, pues, si usted un día pasa por ahí y alguien le pregunta, ¿cómo es eso? So explain to me if one day somebody asks you how you're going to say this. Esa escena es única, hermano. This is a unique scene. Miren lo que dice, que de todo lo que sucedió, It says that of everything that happened, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. the tombs opened and many godly. Era tan poderosa la resurrección del Señor Jesús. Jesus' resurrection was so powerful. Pero mire, hermano, ya está viendo la escena conmigo. That, can you La see tiene aquí the en su scene? cabecita. El Señor resucitó. The Lord resurrected, Y del poder de la gloria de Dios para resucitar a Cristo. and it was the power of the glory of O God del that poder resurrected que Jesus. Cristo tomó para resucitar a Jesús. Porque Él dice que Él mismo tomó su cuerpo. It actually says that the power that he took to resurrect. En otras palabras dice también que el Espíritu Santo lo levantó de los muertos. So in other words, it says that Porque the es el Holy mismo Spirit Dios, took it, hermano. because he's God. Entonces, mire, cuando dice ahí que los sepulcros se abrieron And so when it says that the tombs opened y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, and the bodies of many godly men and women who had died were raised. los sepulcros en aquel entonces no eran así como los tenemos hoy. So back then the tombs were not like the ones we have today. Usted sabe que te ponían piedras, ponían lugares así de esa manera. You know that they put rocks in front of them and Eran como cuevitas. they were like little caves. Y dice ahí, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. And it says that they came out of their tombs after La his palabra resurrection. después, muy importante. So the word after is really Porque important. ¿quién era el primero en resucitar? Because who was the first to resurrect? Cristo. No podían salir antes de Cristo porque no era su orden, no era su turno. They couldn't come out before Christ because it wasn't their turn. That wasn't the order. Cristo tenía que resucitar y salir primero. Christ needed to resurrect and come out first. Y estos santos And these saints también resucitaron con él, also resurrected with pero him. no salieron sino hasta después de la resurrección de él. But they didn't come out until after his Y resurrection. fueron resucitados. And they were resurrected. Y fueron resucitados. And they were resurrected. Y Cristo los presenta como las primicias de la resurrección. And Christ presents them as the beginnings of the resurrection. Esos santos, Those saints, dice la palabra, son aquellos the word says, are those que habían dormido. who had slept. Pero no dice que fueron todos, dice que fueron muchos. But it doesn't say that it was all, it says it was many. ¿Sí es la diferencia entre palabras? See the difference in the words? No fueron todos It wasn't all of them. los santos que habían dormido. It wasn't all the saints that Fueron had fallen asleep. muchos, It was many, pero no fueron todos. but not all. Pero bueno, ese es el segundo turno But that's en resurrección. that's the second turn in the resurrection. Pero no le corresponde al ser humano decir yo me voy a ir en este turno, en aquella vuelta o aquí y allá. But it doesn't correspond to us as humans to say, well, I'm going Sino to go in this al one. Dios de las misericordias. But rather to the God of mercy. El Señor Jesús dijo, aquel que cree en mí, aunque esté muerto. Our Lord Jesus said that he who dies, even though he may Amén. die, if Denle he un believes aplauso in fuerte me, al Señor. El Señor enseñaba esto y predicaba la resurrección.
The Lord taught this, and he preached about the A las hermanas resurrection. de Lázaro él les había enseñado. He had shown that to Lazarus' sisters, Porque era una doctrina que tenía que conocerse. because it was a doctrine that needed to be Y known. cuando Lázaro murió, Jesús llegó por ahí. And when Lazarus died, Jesus went, Y ella, una de las hermanas le dice, yo sé que mi hermano resucitará en aquel día. and one of the sisters said, I know my brother will resurrect in that day. Y no se había dado cuenta que aquel día She hadn't realized that that day era un evento diferente al que iba a acontecer en ese momento. was a different event than what was about to happen in that moment. Jesús estaba a punto de resucitar a Lázaro, Jesus was about to resurrect Lazarus, pero el turno de resurrección de Lázaro venía después. but the turn of Lazarus' resurrection came Para recibir un cuerpo glorificado. to receive a glorified body. Pero aquí Lázaro se levantó con el mismo cuerpo. But here Lazarus raised up in the same body. Seguimos ahí todavía. Estamos en el segundo turno. El tercer turno de resurrección. The third turn in the resurrection, Primera de Tesalonicenses capítulo 5. 1 Thessalonians chapter 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. 1 Thessalonians chapter 5. ¿Estamos ahí? Are we there? Verso 13. Verse 13. Gloria a Dios por nuestra hermana Carmen Aida y todas las personas que nos están conectándose y viéndose. Verso 13. Verse 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Sí, 1 Tesalonicenses 4:13, perdón. Le dije 5, ¿verdad? Yeah. Es 4:13. So sorry, it's 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. My emotions betrayed me. Amén. 4:13, perdón, hermano. ¿Estamos ahí? Okay, verse Dice que la intención de la palabra, del escritor de la palabra, es que no seamos, hermano, ignorantes de estas cosas, sino que seamos conocedores. The intention of the writer of this book is that we know these things. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. And now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. So you will not grieve like people who have no hope. Los que durmieron esperando en Cristo antes de su venida, Those who slept before the coming of Christ, de su primera venida, no de la segunda venida. of his first coming, not the second one. Muchos de ellos resucitaron como primicias allá en donde leímos, en Mateo 27. Míreme, please. Many of them resurrected back when we were talking about the first resurrection. Pero aquí Pablo dice, yo no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los que han muerto hoy, en estos días. But here Peter says, I don't want you to forget what will happen to the ones who have died now. Acerca de los que duermen para que no os entristezcáis. What will happen to the believers who have died so you will not grieve. Si alguien está triste es porque alguien recientemente ha muerto. If someone is sad, it's because somebody maybe has recently No iba a died. estar uno triste porque ay, se murió Moisés hace miles y miles de años. We're not going to be sad Me because explico. Moses died a million years ago. Pablo está hablando de una tristeza reciente Peter's talking about a recent death, por la pérdida de algún familiar o de algún conocido, algún amigo. for the loss of a family member or somebody you know. Y mire lo que le dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. And now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died, so you will not grieve like people who have no hope. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, For since we believe that Jesus died and was raised to life again, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. we also believe that when Jesus returns, God will bring back with him the believers who have died. ¿Ya vio algo aquí?
Do you see something here? Cuando Cristo venga, When Jesus comes, va a traer con él he will bring with him unos que durmieron. some who slept. Y Pablo dice, yo no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. And he says he doesn't want you to be sad about those who sleep. ¿Se está dando cuenta que no son los mismos? Did you see that they're not the same ones? Mire lo que dice. What it says. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. We tell you this directly from the Lord. En otras palabras le está diciendo, te recuerdo que esto lo dijo Cristo. In other words, he's saying, I remind you that this was said Porque by fueron Jesus, palabras del Señor. because they were words from the Lord. Dice que nosotros que vivimos, We who are still living, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que habremos quedado hasta la venida del Señor, who are still living when the Lord returns, no precederemos a los que duermen. will not meet him ahead of those who have died. Porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de arcángel For the Lord himself will come down from heaven with a commanding shout, y con trompeta de Dios with the voice of the archangel, and with the descenderá trumpet. del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. First, the believers who have died will rise from their graves. Pero el primero en haber resucitado fue Cristo. But the first who resurrected was Christ. Y en el segundo turno de resurrección fueron los santos que habían dormido. And in the second turn, it was the saints who Y en slept. este turno fueron los muertos en Cristo. And in this turn, it's the dead in Christ. ¿Sabe qué enseña la palabra? You know what the word teaches us? Que nosotros hemos muerto a nosotros mismos. That we have died to Y ourselves. que hemos sido crucificados juntamente con Él. And that we've been crucified with Y him. que así como Él murió, también nosotros hemos muerto. And just as he died, we have died as Y well. así como Él resucitó, también nosotros ya resucitamos, dice la palabra. And just as he resurrected, we have too. That's what the word tells us. Esos que durmieron Those who slept en Cristo in Christ resucitarán primero. will resurrect first. Pero nosotros que no hemos muerto hasta la venida del Señor, But those of us who haven't died at the coming seremos of the Lord trasladados, seremos transformados. will be transformed. ¿Vela? ¿Está conmigo? Tercer turno de resurrección, The third turn of resurrection, los muertos, pero en Cristo. the dead, but those in Christ. Aquellos durmieron en Those Cristo. slept in Christ. Estos decidieron morir en Cristo. These ones decided to die in Christ. Ellos resucitarán primero. They will resurrect first. Pero estos que resucitarán primero But those that will resurrect first se reúnen con los santos que vienen con Él que habían dormido antes. will unite with the saints that come with him who had slept first. Porque Él no viene él solito. Because he's not coming by himself. Viene con los santos que durmieron antes con Él. He comes with the saints who slept before. No lo estoy him. perdiendo, ¿verdad? ¿No? Viene Él He's coming con los santos que durmieron antes con Él. with the saints that slept before with Pero him. en este turno de resurrección But in this turn of le resurrection, corresponde a la iglesia. it's for the church. Porque ya está hablando de nosotros. Because now he's talking about us. Los que han muerto en Cristo. Those who have died in Christ. Los que ya murieron en Cristo resucitarán primero. Those who already died in Christ will resurrect first. Y nosotros los que vivimos seremos transformados y nos juntaremos Luego dice, nosotros que vivimos el 17, los que hayamos quedado, Then together with them, we who are still alive seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes and remain on the earth will be caught up in the clouds para recibir al Señor en el aire. to meet the Lord in the air. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Then we will be with the Lord forever. Por tanto, So, alentaos los unos a los otros con estas palabras. encourage each other with these words. ¿Está viendo los turnos? Are you seeing the turns? Ya está viendo, ¿verdad? You're seeing them, right? Que no es, hermano, como siempre creíamos que era una sola resurrección. It's not that how we believe that it was just one Los que resurrection. estaban allá, los que estaban aquí, los que estaban... No es así. Those who were there and those who are here, it's not like that. Ahora, nuestro turno será aquí.
Our turn will be here. Los que somos esposa, los que somos iglesia, Those of us who are wife or the este church, será nuestro turno. this will be our turn. Si algo nos pasa en estos días, este será nuestro turno. If something happens to us in these days, this will be our turn. Pero ahora, para recibir un cuerpo glorificado, But to receive a glorified body, es lo que pasa, que nadie ha ido al lugar donde estaremos todos, this is what happens. No one has gone to the place where we will all sino be, que han sido reunidos en otro lugar antes. but rather they have been united in a different place before. Pero nadie se adelantará a nadie, But nobody will go before anyone, sino que todos seremos uno but rather we will all be one, y ahí esperaremos al Señor. and there we will wait for the Lord. Y de ahí seremos arrebatados. And from there we will be taken. Lo primero, existe un traslado So first exists de la tierra, pum, a las nubes. a transfer from earth to the clouds. El arrebatamiento sucederá en la nube. The one we're taken, it'll happen in the clouds. Pero de aquí a la nube habrá un traslado. But from here to the clouds, there will be No lo a estoy perdiendo. transfer. No, porque todos pensamos que el arrebatamiento va a ser aquí en la tierra. Because we all believe that Primero seremos trasladados de aquí a la nube. we believe that it's going to happen here on earth, but actually we're going to be transferred up to the clouds. Mire pues, otra vez el 17 para que me entienda esto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Then together with them, we who are still alive and remain on earth ¿En dónde? will be caught up in the clouds. Hay que traer orden al conocimiento que ya tenemos. We need to bring order to the knowledge we already have. ¿Me entiende? Y de entonces nadie le precederá a nadie. And so there no one will precede anybody. Y dice el Señor, aléntense con estas palabras. And the word says, or the Lord says, Hay un encourage galardón each que other. nos espera a nosotros. There's a reward that is waiting Hay for un us. galardón que nos espera a There's nosotros. a reward that is waiting for us. Cristo viene pronto y esto no está muy lejos, hermano. Jesus is coming soon, and this isn't far. Esto no está muy lejos. This is not far. Esa resurrección está a punto de suceder. That resurrection is about to happen. Ahora, hay un estado de dormir, pero eso lo vamos a ver después. So there is a state of sleep, Que no quiero cruzar esa línea hoy porque me voy a desviar un poquito. but we'll look at that later because I don't want Pero to. la Biblia habla de unos que durmieron y But- unos que duermen. The Bible talks about those that have slept and Y those ese that es are un sleeping. lugar especial. That's a special place. No es el lugar ya donde están las bodas del Cordero, donde van a ser. No es It's eso. not the place where the wedding. Porque allá tenemos que llegar como un solo cuerpo. Because over there we need to arrive as one body. Ahora, el otro turno que sucede de resurrección So then the other turn that happens in the resurrection sucede durante la tribulación. happens during the Porque acuérdese, tribulation. viene Cristo por su iglesia. So remember, Jesus comes for his church, Y el periodo de la tribulación se activa, que son 7 años. and then the tribulation, the 7 years of tribulation. Hermano, si le will dijeran, start. le voy a hacer preguntas de este tema y se las voy a pagar a $1,000 si me las responde cada una, yo creo que estaría poniendo más atención. Denle un aplauso fuerte a Cristo esta Let's give mañana. the Lord a hand. Es que siempre andamos detrás de la recompensa terrenal, hombre. We're always after the rewards, Hay una mucho mayor que viene de parte de los cielos. but there is a Y, hoy, greater y reward ahorita that es comes el from heaven. tiempo. And de now is the valorarlo. time to value it. En el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, In chapter 7 of the book of Revelation, ya estamos aquí, hermano, en tiempos tribulacionarios. we're already living times of tribulation. Ya estamos en tiempos, hermano, donde esto está que arde aquí abajo. We're already living times that are burning. Pero el otro turno de resurrección, But the other turn of para que lo resurrection, entienda mejor, so that you can understand it better, no es un evento solamente, it isn't just one event, sino es un continuo evento durante todo ese periodo. but rather it's a continuous event during this time. Porque no todo sucede de una sola vez, Because not everything happens at once, sino que sucede de una parte aquí, otra parte allá, otra parte aquí, otra parte allá. but rather it happens with one part here, one part So- there, one part over there. Watch this. Capítulo 7, verso 1.
chapter 7, verse Después 1. de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, Then I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. holding back the 4 winds so they did not blow on the earth or the sea. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, And I saw another angel coming up from the east, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, carrying the seal of the living God. And he shouted to those 4 angels a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, who had been given power to harm land and sea, diciendo: saying, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. wait, don't harm the land or the sea or the trees until we have placed the seal of God on the foreheads of his servants. Y oí el número de los sellados: And I heard how many were marked with the seal of God. 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. 144,000 were sealed from all the tribes of Israel. Verso 9. Verse 9. Después de esto, After this, miré, I saw, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, a vast crowd too great to count, de todas las naciones, tribus y pueblos, from every nation and tribe, y lenguas, que estaban delante del trono and people and language standing in front of the throne, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. and before the Lamb. They were clothed in white robes and held palm branches in their hands. Y clamaban a gran voz diciendo: And they were shouting with a great roar, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. salvation comes from our God who sits on the throne and from the Lamb. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. And all the angels were standing around the throne and around the elders and the 4 living beings. And they fell before the throne with their faces to the ground and worshiped God, Diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y acción de gracias y honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. They sang, Amen, blessing and glory and Bendito wisdom sea and nuestro thanksgiving Dios. and honor and power and strength belong to our God forever and ever. Amen. Y aquí es donde me gusta que la iglesia lea, y lea despacio, y lea para que entienda, para que se llene de sabiduría. And this is where I like for the church to read it slowly so they can understand. Verso 13. Verse 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Then one of the 24 elders asked me, estos que están vestidos de ropas blancas, who are these who are clothed in white? ¿quiénes son y de dónde han venido? Where did they come from? ¿Sabe por qué la pregunta? Do you know why the question? ¿Sabe por qué no es la iglesia? Do you know why it's not the church? Porque él representaba a la iglesia, Juan representaba a la iglesia. Because John represented the church. Los que ya estaban ahí dicen: ¿y quién es esto? ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde han venido? Those who were there said, who are they? Where have they come from? No es la iglesia, porque la iglesia sí tiene identidad y sabe quién fue y ya se fue con Cristo. It's not the church because the church has an identity and already left with Christ. Pero al principio del capítulo 7 habla de 144,000 sellados, At the beginning of chapter 7, it talks about de las 12 144,000 tribus de Israel. from the 12 tribes of Israel. Y en el capítulo 14 And in chapter de 14, Apocalipsis, no se vaya para allá, don't go there, but in usted chapter los 14 of ve que Revelation, esos sellados you see that those that were sealed ya están en la presencia de Dios. are already in the presence of God. Estos son otros, So these ones are others, porque esos 144,000 están identificados. because those 144,000 are identified. Y se conoce de qué nación son, de qué tribu son y de dónde vienen. And we know from what nation, what tribe, and where they're coming from. Pero cuando se trata de esta multitud, But when we're talking about the multitude, surge la pregunta: the question comes up. ¿y estos de dónde vienen? And ¿Quiénes son? And where do they come from? Who are they? ¿De qué nación son? ¿De qué tribu son? From ¿De what qué pueblo nation? pertenecen? From what tribe? From what people do they belong to? Entonces uno de los ancianos le dijo en el 14:
And in 14, one Yo of the le elders dije, said, Señor, and I tú- said to him, Sir, tú lo sabes. you are the one who knows. Yo no lo sé. I don't know it. Él le dijo, tú lo sabes. He said, you know. Y le dice, estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran aflicción o la gran tribulación. Then he said to me, these are the ones who died in the great tribulation. Mire, ¿cuándo murieron ellos? When did La they gran die? tribulación. The great tribulation. Y luego dice, y han lavado sus ropas And then it says they have washed their robes y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. in the blood of the Lamb and made them white. Por esto están delante del trono de Dios That is why they stand in front of God's throne y le sirven de día y de noche en su templo. and serve him day and night in his temple. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. And he who sits on the throne will give them shelter. ¿Cuándo murieron ellos, hermano? When did they die? En la gran tribulación. In the great tribulation. Pero ya están delante del trono. But they are already before the throne. Ahora lo que yo veo, quiero que usted vea es que murieron aquí abajo, So I want you to see that they died down here, pero en la visión ellos ya están arriba. but in the vision they're already up there. Por eso es una resurrección constante. That's why it is a constant Que resurrection. mientras mueren, están allá. That while they die, they're already over there. Mueren aquí, están allá. They die here and they're over there. Mueren aquí, están allá. They die here and they're over there. No murieron todos de una sola vez y todos a la vez se levantan. They didn't die all together and all of them raise up together. ¿Quiénes son estos? Los que murieron en la tribulación, en el período de. These are the ones that died in the period of the great tribulation. Ahora, seguido después de esto, So we continue after this en el capítulo 11 de Apocalipsis. in chapter 11 of Revelation. Ahora, amor, ¿te das cuenta por qué no me quería dormir anoche? Que mi esposa me decía, ya váyase a dormir. Y yo, no, esto está bueno, hay que entenderlo bien para poder darlo. Eso no lo dije. Capítulo 11, ¿está usted ahí? 11. Habla, el capítulo 11 lo resumo rapidito, habla de los dos testigos It que, talks about the two witnesses que aparecerán en el tiempo de la tribulación. that will appear during the great tribulation. Dice la palabra de Dios The word of God says que ellos, hermano, en medio de ese periodo, that in the middle of that period of time, en el versículo 7, el capítulo 11, in verse 7 of chapter 11, dice, cuando hayan acabado su testimonio, it says when they complete their testimony, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. the beast that comes up out of the bottomless pit will declare war against them, Van a morir. and he will conquer them and kill them. Y sus cadáveres estarán en la tierra, en la plaza de la gran ciudad, And their bodies will lie in the main street of Jerusalem, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, the city that is figuratively called Sodom and Egypt, donde también nuestro Señor fue crucificado. the city where their Lord was crucified. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. And for 3.5 days, all peoples, tribes, languages, and nations will stare at their bodies. No one will be allowed to bury them. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra con la palabra de verdad. All the Eso fue people mío. who belong to this world will gloat over them and give presents to each other to celebrate the death of the two prophets who had tormented them. ¿Sabe por qué digo con la palabra de verdad? Porque a la gente le atormenta escuchar la palabra de verdad. Do you know why I call it the word of truth? It's because people are tormented by hearing Hay the gente word que se of truth. incomoda cuando usted habla Biblia. There are people who get uncomfortable when you talk Por about eso the le digo Bible. aquí, ellos atormentaron a los demás con unas palabras, las palabras de verdad. And that's why I say that they were tormented by the words of Verso truth. 11, pero después de 3 días y medio, But after 3.5 days, entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios. God breathed life into them. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron. And they stood up. Terror struck all who were staring at them. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, Then a loud voice from heaven called to the two prophets, subid acá. Come up here. ¿Y subieron a dónde?
al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. And they rose to heaven in a cloud as their enemies watched. ¿Cómo ve esa resurrección? Tremenda. Es That un is a periodo. tremendous resurrection. ¿La vio el periodo? ¿Lo está viendo? See the time period. Bye. Segundo, vámonos entonces, el otro periodo de resurrección. ¿Cuántos llevamos, hermano? 4, ¿verdad? 5, perdón. Ahí con este. Vámonos a Daniel capítulo 12. Let's go to Daniel chapter 12. Qué tremendo, mire desde dónde Dios estaba hablando ya de la resurrección. See where God was already talking about the resurrection. Yo le dije que este mensaje de la resurrección no iba a ser el típico, ¿eh? I told you that this resurrection ¿Te acuerdas? message wasn't going to be the typical one. Que de eso se trata, hermanito, lindo, de crecer en esto. That's what it's about. It's growing in this. Mire qué banquetote nos tocó hoy, ¿verdad? Not a banquet. Gloria a Dios, hermano. Tantos años hablando de la resurrección. Y porque estos son mensajes, perdón, hermana, panorámicos. Que han abarcado, hermano, años para poderse ver de esa manera. Daniel capítulo 12. Daniel chapter 12. Daniel capítulo 12. Daniel 12. Daniel chapter 12. Verso 1. Verse 1. Los que vinieron el viernes entenderán ahora un poquito más esto. Those who came on Friday will understand this a little better. En aquel tiempo se levantará Miguel, At that time, Michael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. the archangel who stands guard over your nation, will arise. ¿Se acuerda? Que él está como príncipe de parte del pueblo de Israel. Remember that he is as a prince to the people of El Israel. viernes hablamos que el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia So on Friday we talked about the prince of Persia son and the prince of principados Greece, que hacen guerra, are principalities that make war, guerra espiritual, pero que Miguel, spiritual war. But así Michael, como ellos están asignados a esos territorios, Persia y Grecia, just as they were assigned to those territories of Persia and Miguel Greece, está asignado como príncipe sobre el territorio o pueblo de Israel. Michael is said as the prince of Israel, Guerra de arcángeles. the war of the archangels. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquellos tiempos será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. At that time, Michael, the archangel who stands guard over your nation, will arise. Then there will be a time of anguish greater than any since nations first came into existence. But at that time, every one of your people whose name is written in the book will be rescued. Ahora, quiero que se dé cuenta que el enfoque hoy está sobre Israel. So I want you to realize that the focus is on Israel. ¿Entiendes? Ahora ya el enfoque es Israel. And so now the focus is Israel. La iglesia ya no está. The church isn't here anymore. El periodo de tribulación ha permitido la resurrección de los santos durante cierto tiempo. The time of the tribulation has allowed the resurrection of many saints through those times. Pero ahora se abren los libros But now the books are open referente al pueblo de Israel. that are referring to the people of Israel. Y dice, And it says, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. it says that every one of your people whose name is written in the book will be rescued. Verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Many of those whose bodies lie dead and buried will rise up. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Some to everlasting life, and some to shame and everlasting disgrace. ¿De quién está hablando? De Israel. He's talking about Israel. De Israel. Israel. No es una resurrección a nivel mundial. It's not a world level resurrection. Es una resurrección enfocada en el pueblo de Israel. It's a resurrection that is focused on the people of Israel. Se abrieron el libro The book was opened que trata con Israel.
that deals with Israel. Y el asignado a esa área, el arcángel Miguel, And the one that was assigned to that area, the trabaja Archangel Michael, en esa área en ese momento. works in that area in that moment. Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. And he says that 12 verso 2. many of those whose bodies lie dead and buried ¿Serán qué dice? Despertados. will rise up. Unos para vida eterna Some to everlasting life, y otros para vergüenza and some to shame y confusión perpetua. and everlasting disgrace. Hoy sí estamos hablando Now we're talking de Israel. about Israel. Porque ahora para ir a la séptima, vamos a Apocalipsis capítulo 20 y vea la diferencia de descripción que hay allá. Because now when we go to the seventh turn, you'll see the description that is different from this. Por eso no podemos decir que es el mismo evento. That's why we can't say that's the same event. Dice el capítulo 20 de Apocalipsis, Chapter 20 of Revelation says, verso 1. verse 1, Tremendo estos libros, hermano. Mira el movimiento angelical que hay aquí, hermano. let's see the angelic movement that is happening. Ay, se here. me hace que este viernes vamos a seguir hablando de los ángeles, hermano, porque ya llevamos dos viernes hablando de puros ángeles y yo creo que nos vamos a echar este otro también. Mira lo que dice aquí. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Then I saw an angel coming down from heaven with the key to the bottomless pit and a heavy chain in his hand. Ay, hermano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. He, Perdón, go ahead. he seized the dragon, that old serpent who is the devil, Satan, Y lo ató por 1000 años. and bound him in chains for 1,000 years. Ok. Y da inicio la palabra de Dios a un periodo conocido como el milenio. And then the word of God gives the beginning of the millennium. Ok. Aquí, hermano, ya sucedió la segunda venida. So here, the second coming has already happened. Aquí, hermano, ya está la etapa final, ya la culminación de la gran tribulación. Here, we're already at the final stage, the culmination of the Porque tribulation. es aquí donde el diablo es encadenado. Because this is where the devil is chained up. Y da inicio al periodo del milenio, o sea, 1000 años. And it gives the beginning of the 1,000 years. Y dice, hermano, en el verso 11, And verse 11 says que después de esos 1000 años that after those 1,000 years, sucedió lo siguiente. the following happened. ¿Sabe por qué le digo después? Porque en los versos 7, 8, 9 se describe cómo Satanás es liberado después de los 1000 años. I say after because 7, 8, and 9 talk about how he is set free after the 1,000 years. Verso 11. Y vi un gran trono blanco And I saw a great white throne, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. and the one sitting on it. The mire lo earth que and viene aquí. sky fled from his Mire lo que viene presence, aquí. but Este they texto found ya no lo ha leído place to usted. hide. Y vi a los muertos, I saw the dead, grandes y pequeños, de pie ante Dios. both great and small, standing before God's throne. Y mire, y los libros. And the books. A diferencia de Daniel capítulo 12 y el libro. In contrast to Daniel chapter 12, the book. ¿Ya vio? Y aquí dice, y los libros. And here it says the books. Y los libros fueron abiertos. And the books were opened. Y otro libro fue abierto, Another book was opened. el cual es el libro de la vida. And the book of life. Y fueron juzgados los muertos And the dead were judged por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. according to what they had done as recorded in the books. Ahora, dice aquí, And it says, el mar entregó los muertos que habían en él, the sea gave up its dead, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, and death and the grave gave up their dead, y fueron lanzados cada uno según sus obras. and all were judged according to their deeds.
Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Then the death and the grave were thrown into the lake of fire. Esta es la muerte segunda. This lake of fire is the second death. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. And anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire. Ahora, quiero que usted vea que dice aquí que las resurrecciones anteriores The previous resurrections no habían reclamado had not reclaimed los muertos que estaban en las aguas, the dead that were in the waters, ni tampoco los que estaban, dice, en el Hades. nor the ones that were in the O grave. sea que hay unos So there are some muertos dead que han muerto that have died que están en el Hades. that are in the grave. La palabra Hades quiere decir infierno. The word Hades means hell. Eso tenemos que hablarlo el viernes también, los infiernos. Ya les debo, hermano, ya les debo un mes de predicaciones, ¿verdad? Puro anuncio me la llevo yo. Voy a hablar de esto, le digo Don't worry, yo. I'm taking notes. El mar entregó sus muertos. The sea gave up its dead, El Hades entregó sus muertos. and Hades gave up its dead. Y dice, y la muerte también entregó sus muertos. And it says the death also gave up its dead. Y fueron, hermanos, revisados los libros de la vida. And the books of life were reviewed. Y a esta etapa se le conoce como el rebusco. And this stage is called the seeking. Usted sabe que cuando hay una cosecha, You know that when there is a harvest, cuando usted iba a cortar café, ¿se acuerda? O bueno, los que fueron a cortar café, ¿verdad? Los que no. Cortaban el café, pero entre todo eso siempre se caía uno bueno al suelo. if you ever had to pick coffee beans, you know that some of the good ones fell. O cuando trabajó usted en el campo y recogía los frutos, Or if you worked in like on the farm and siempre había algún fruto que se caía. there was always some fruit that would fall. Y después tenía que pasar usted, algunos le llaman pepenar, otros le llaman rebusco. Some of you had to go and look O for them. pepenar. Pepenation. O rebuscation, la otra, ¿verdad? O rebusco. Pero se trataba de ir minuciosamente So it was about going para buscar lo bueno que se había quedado. and carefully seeking the good that had. Entonces la justicia de Dios abre los libros And so in y dice, God's más de justice, alguno debe decir, ¿por qué yo no estoy allá si yo, ¿me entiendes? Yo era bueno, yo hacía bien las cosas. some might say, "How come I'm not there? I was Ay, good. I veras, did ¿cuál good es, things." cuál es su nombre? Quiero ver. Oh, really? What's your name? ¿Sabe qué? Ya buscamos en todos los libros y Um, realmente no aparece tu nombre. We looked in all the books, and your name is not in there. Y ahí habían muertos grandes, pequeños And there were y de todos. small, young, and old dead. ¿Me entiende? Y vi delante del gran trono blanco, el que estaba sentado en él, no se halló ningún lugar para todos ellos. Vi muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. I saw the dead, both great and small, standing before God's throne. Esta es la última resurrección, la séptima. This is the last or seventh resurrection. Ahora, ¿cuál es su turno de resurrección? What is your turn? Usted no va a resucitar después de la tribulación ni después del milenio. You're not going to resurrect after the tribulation or after the millennium. ¿Entiende? Nuestro turno es antes de la tribulación, Our turn is before the en tribulation, la venida del Señor, in the coming of Christ. que corresponde a la tercera. That corresponds to the third. Pero ahora, aquí mismo en 1 de Corintios, ahí donde estábamos hace ratito, ya voy a terminar, hermano. Yo Back sé. in 1 Corinthians, En el 15 donde estábamos. in chapter 15 where we were, Es un capítulo que está, hermano, diseñado para hablar solo de la resurrección. it's a chapter that's designed to talk only about the resurrection. Dice el verso 35. Verse 35. Pero algunos dirán,
el capítulo 15, 1 Corintios. 1 Corinthians 15. Pero dirá alguno, dice Pablo, ¿cómo resucitarán los muertos si ya están muertos? But someone may ask, how will the dead be raised? ¿Con qué cuerpo van a resucitar? What kind of bodies will they have? Mire, ya se hacían preguntas de ese tipo, hermano. A mí me encanta eso. See, they already asked questions like that. Y le dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. What a foolish question. When you put a seed into the ground, it doesn't grow into a plant unless it dies first. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, And what you put in the ground is not the plant that will grow, sino el grano desnudo, but ya only, sea de trigo o de otro grano. but only a bare seed of wheat or whatever you are Entonces planting. usted mete un granito de maíz todo chueco, todo seco, ya ahí lo siembra. So you may take like a shriveled old little, Pero cuando nace, Kernel. nace con una frescura, hermano, como si fuera nuevo. but then when it's born, it's so fresh, Y los frutos que da no se comparan con aquello que quedó allá. and the fruits that it gives cannot compare it to what was Y left. para nacer primero se tuvo que desintegrar, despedazar, llegar a ser otro, convertirse en algo más. And so for it to be born, it had to be torn apart and changed. Pero lo que se sembró fue maíz But what you planted was y lo que corn, nació fue maíz. and what was born was corn. Ahora dice aquí, And now it says, pero Dios le da cuerpo como Él quiso a cada semilla su propio cuerpo. then God gives it the new body He wants it to have. Mire esto, ay hermano, ya voy a terminar. Dice, pero Dios le da cuerpo como Él quiso a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Then God gives it the new body He wants it to Esto have. está tremendo. A different plant grows from each Esto kind of requiere seed. una cabecita diferente. Sino que una carne es la de los hombres, Similarly, there are different kinds of flesh. One kind for humans, otra carne de las bestias, another for animals, otra la de las aves o another peces, for perdón, birds, y peces. and another for fish. 40. 40. Hay cuerpos celestes There are also bodies in the y heavens cuerpos terrenales. and bodies on the earth. Pero una gloria es la gloria de los celestiales The glory of the heavenly bodies y otra la de los terrenales. is different from the glory of the earthly bodies. Me salto al 42. Así también es la resurrección de los muertos. It is the same way with the resurrection of Se the dead. siembra en corrupción, Our earthly bodies are planted resucitará en incorrupción. in the ground when we die, but they will be raised to live forever. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Our bodies are buried in Se brokenness, siembra en debilidad, resucitará en poder. but they will be raised in glory. Se They are siembra buried in cuerpo weakness. animal, resucitará cuerpo espiritual. They are buried as natural human bodies, but they will be raised as spiritual bodies. Hay cuerpo animal There is animal body y hay cuerpo espiritual. and there is spiritual bodies. Ay, se me acabó el tiempo, ya me sonaba la chicha. Este es un viernes, hoy domingo, ¿verdad, hermanos? Este es un viernes. Así son los viernes ahorita ya aquí. No, como que fuera otra, ¿verdad? No, así lo estamos tomando los viernes. Estamos profundizándonos, porque ya es tiempo de profundizarnos. It's time for us to learn. La resurrección explicada de una manera diferente. The resurrection explained in a different way. Dele un aplauso fuerte al Señor. No le digo que hagamos preguntas porque hoy sí, pues el tiempo no queda. Pero si alguna tiene preguntas, escríbalo y me las hace el viernes. Y con todo gusto. If anyone has any Si questions, no está write them presente, down and las give puede them on mandar. Friday. Yo las leo, yo se las contesto aquí, delante de todos. And if you're not here, if you're Aprendamos. watching from the internet, you can type your questions and they will be answered. Oramos en esta mañana. Let us pray. Nos despedimos de los hermanos a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Que tu palabra, Señor, siempre nos llena, mi Dios eterno, y nos traslada a dimensiones, Señor, de